Continuamos en este segmento de las entrevistas matinales. Está con nosotros el gerente general del Banco Central del Ecuador, economista Mateo Villalba. Y es que en estos días el ente emisor o ex emisor de la moneda ecuatoriana ahora cumple el papel de quien entrega los recursos a aquellos ecuatorianos que fueron perjudicados por la banca cerrada, aquella crisis del año 99 y 2000. Pese a que han pasado casi 14 años, aún hay personas que aún no cobran todas sus acreencias de los bancos cerrados en especial. Economista Mateo Villalba, ¿por qué el Estado ecuatoriano ha tardado casi 15 años, más de una década y media, en entregar estos recursos? Buen día. La historia de la banca cerrada es una historia larga, es una historia penosa, pero al mismo tiempo es una historia de conocimiento público. La crisis del año 98 y 99 es la peor crisis económica de la que tenemos registro en las cuentas nacionales. Es una crisis que tuvo consecuencias nefastas, el decrecimiento de la economía, la peor inflación registrada en nuestros datos históricos de la economía, la pérdida de la moneda nacional. En realidad fue un hecho catastrófico en términos económicos para el país. Eso llevó a que una serie de bancos terminen cerrados, terminen en una situación de insolvencia. Insolvencia quiere decir que la totalidad de sus activos no era suficiente para poder cubrir sus obligaciones que tenían frente a depósitos, frente a inversionistas, frente a deudas que encaraban incluso con el Estado ecuatoriano. Y esa situación llevó a que los bancos entren en diferentes procesos, primero en los que se conoció como procesos de saneamiento abierto y saneamiento cerrado, en la entonces denominada AGD o Agencia de Garantía de Depósitos, después a procesos de liquidación por liquidadores designados por la Superintendencia de Bancos y Seguros, y finalmente en el año 2010, por una resolución de la Junta Bancaria, una serie de estos bancos pasaron a manos del Banco Central del Ecuador, todos sus activos y todos sus pasivos, para que por medio de vía coactiva se haga el cobro y finalmente se pague a los acreedores de la banca cerrada. Cabe resaltar que entre los acreedores de la banca cerrada, el más grande acreedor de la banca cerrada, del paquete de bancos que tiene en sus manos, es el propio Estado ecuatoriano. Ahora, el problema es que con tantos años y tantos problemas y tantas dificultades que se fueron gestando en la larga historia de esta crisis bancaria, había una serie de escudos, de problemas legales, de procedimientos administrativos, incluso de debilidades en temas de archivo y documentación que el Banco Central de Ecuador heredó de todos esos largos años en el año 2010 cuando recibió esta cartera. Y por eso fue necesario plantear una ley que nos permita actuar a tres niveles, con tres ejes. El primero, tratar de realizar los activos, es decir, una serie de inmuebles particularmente que estaban en manos de estos bancos y escudados en fideicomisos y compañías que impedían disponer de estos activos para realizarlos y obtener los recursos que nos permitan pagar a los acreedores. Ese es el primer eje de la ley. Y el segundo es pagar a los acreedores. Y el tercero tiene que ver con que mucha gente que tuvo estas deudas durante años, con una serie de problemáticas, de casos variopintos, pueda, siempre y cuando tenga la voluntad y la capacidad de pago, recalcular su deuda para que queden unos términos que sea posible pagar. La ley está planteada de esa manera, beneficia a los deudores con la condición de que tengan la voluntad y la capacidad de pago, solo aquellos que cumplan esas dos condiciones. Y una vez que esta ley fue aprobada, y está vigente desde el 20 de febrero del presente año, pues contamos con todas las herramientas en el Banco Central para empezar a hacer el trabajo que ya lo hemos hecho. Y de hecho, en estos pocos días que han transcurrido desde la aplicación de la ley, tenemos ya resultados bastante importantes. Más de 112 acreedores se han acercado a cobrar sus haberes por un total que ya supera
los 2 millones de dólares. Tenemos en estos pocos días más de 120 solicitudes de recálculo y la aplicación de la ley pues está efectuándose. Economista, si me permite interrumpirle, de estos 45.000 acreentes que todavía se les debe pagar, ¿cuántos son los valores máximos a pagar o los mínimos? Le pongo un ejemplo. Puede haber acreencias de $1.000 como puede haber acreencias de miles de dólares. ¿Cuál es el mayor o el menor, la mayor acreencia y hasta qué monto máximo puede pagar el Estado? Mire, la realidad es que los casos son muy heterogéneos. Tenemos acreedores muy grandes, acreedores que tienen montos superiores a los 3 millones de dólares, los más grandes, por ponerle algún ejemplo, y hay acreencias extremadamente pequeñas que incluso es muy difícil tratar de pagarlas porque en términos de costo-eficiencia el simple transporte o el cuesta esfuerzo más que hace la gente para acercarse a cobrar de pronto cuesta más que los pocos dólares que están detrás de esa creencia. Entonces tenemos casos muy variados, sin embargo estas acreencias están siendo pagadas contra cada persona que se acerca y cumple los requisitos en ventanilla, y la ley establece un límite. La ley establece un límite que son los $75.000. Es decir, si una persona tenía una acreencia inferior a $75.000, va a recibir siempre la totalidad de su acreencia. Si es que tiene una creencia superior a $75.000, independientemente de que ésta sea mucho más grande que los 75.000 o cercana a los 75.000, recibiría los 75.000. Ese es el límite que pone la ley. Siempre fue necesario establecer un límite porque recordemos que el proceso de liquidación de estos bancos justo se da por una situación de insolvencia. Es decir, los activos que se realizan nunca van a ser mayores o siempre son inferiores a la cantidad de obligaciones que estos bancos habían acumulado y que obviamente les llevó a esta situación de quiebra. Entonces el límite explícito que establece la ley es hasta 75.000. Todo acreedor que esté por debajo de ese límite recibe la totalidad de las acreencias, que en realidad son la gran mayoría, ¿sí? Son la gran mayoría. Y los pocos que están por encima de los 75.000 son acreedores que tienen depósitos, algunos bastante grandes, algunos en millones de dólares, pues lamentablemente esta es parte de los costos de la crisis. La liquidación y la realización de los activos de esos bancos no va a poder hacer frente a todo y recibirán lo que la ley señala, $75.000. Economista, la autoridad bancaria, en este caso el Banco Central, que absorbió y asumió todos los activos de la banca cerrada, se hizo con muchos edificios, terrenos, bienes inmuebles, más no dinero en efectivo. Muchas cartas de crédito, quizás los famosos CDRs, los famosos certificados reprogramables de depósito, en fin, muchos instrumentos financieros. Pero ¿cuántos activos aún tiene el Estado, en este caso el Banco Central, por vender, por ejecutar o por rematar, si cabe el término jurídico, para obtener más recursos y poder cumplir con estas acreencias? Sí, bueno, para precisar un poco su observación, en realidad el Banco Central recibió en el año 2010, como parte de la resolución 1427 de Junta Bancaria, una serie de activos, entre los cuales los más importantes en términos de poder realizarlos y obtener recursos líquidos fueron los inmuebles. Esos son los más importantes, más de 20.000 inmuebles a nivel nacional, particularmente concentrados en la provincia de Guayas, Santa Elena y Manabí. Más de 20.000 inmuebles, aunque en realidad hay unos pocos también en algunas otras provincias, pero la mayoría están en esas tres provincias. Más de 20.000 inmuebles, como le digo, pero también recibió cartera, es decir, deudas por cobrar, importantes deudas por cobrar. De hecho, el número en el caso de las deudas no vinculadas, que son las que son sujetas de tratamiento de esta ley, son 2.693 millones, alrededor de esa cifra. La cartera, que ahora se recalcularía, porque uno de los problemas para cobrar también estas deudas era que estas deudas del capital original que recibieron los deudores, en realidad por todo el tiempo, por los problemas de impago, por los efectos de la crisis, a veces con buena voluntad de los deudores, a veces también por falta de pago de los deudores, hay casos muy variados, pero resulta que con intereses de mora, y acumulación de intereses originales de la deuda y costas judiciales, pues en promedio las deudas se triplicaban. Entonces lo que ahora se dice es, mira, si usted tiene la voluntad de pagar, o si usted revela en su historial de pagos
que ha logrado unos ciertos pagos, pues tiene el derecho de beneficiarse de un recálculo. Entonces, por un lado están los más de 20.000 bienes para los cuales la ley ya establece una fórmula que permite de manera eficiente realizarlos de manera inmediata, obtener los recursos y con esos recursos poder pagar a los acreedores de la banca cerrada. Y por otro lado también resuelve dando unos incentivos y creando un esquema para que aquellos deudores que estén dispuestos a pagar y que tengan la capacidad de pago se beneficien del recálculo y finalmente los acreedores puedan beneficiarse con el pago de sus acreencias y el Estado ecuatoriano con el cierre de esta larga crisis en la cual es uno de los peores afectados, ¿no? Economista, pregunta final, de estos 2.600 millones de dólares que usted dice todavía tienen por cobrar en cartera vencida, ¿cuál de esa es cartera irrecuperable y qué porcentaje podría recuperar el Estado? Bueno, justamente la larga historia de cobro de esta cartera, y separemos un poco la cartera vinculada de la no vinculada. Los 2.693 son de aquellos acreedores no vinculados, es decir, gente que no tenía, de acuerdo a la calificación que hicieron las autoridades competentes en su época, no tenía ningún vínculo con accionistas o con administradores de la banca cerrada. Hay otra cartera importante de gente que estaba vinculada, es decir, o que tenía alguna relación o era parte de los accionistas o de los administradores de esa banca. Claro. Claro, entonces esas carteras en realidad después de esta larga historia son carteras castigadas, muy difíciles de cobrar y por eso era muy necesario que en la ley tengamos una fórmula que permita hacer viable el cobro de esta cartera. Había mucha gente, muchos de estas personas se acercaron al Banco Central a presentar sus casos, se dirigieron a la Presidencia de la República, intervinieron en la Asamblea Nacional, diciendo que ellos quieren honrar sus deudas, pero los términos en que estas deudas se habían llegado a consolidar en todos estos años hacían que la deuda sea impagable. Entonces la respuesta fue esta propuesta de ley aprobada finalmente por los legisladores, que lo que da es una fórmula y dice, ok, si usted demuestra que ha pagado, o si usted tiene voluntad de pago y la va a cumplir, entonces puede aplicar un recálculo que en términos generales permite hacer una disminución del 60% de este tipo de deudas, hace una disminución significativa, como le digo, del 60%, establece un plazo de 6 años, 5 años para pagar la deuda con 1 año de gracia, y si el deudor en este caso cumple en estos términos que establece la ley, pues puede beneficiarse del recálculo. Si no los cumple, la ley establece que se debe seguir por vía coactiva el cobro y en caso que no pueda pagar, llegar hasta la insolvencia o quiebra en el caso de personas jurídicas, ¿no? Economista Mateo Villalba, muchas gracias. Gracias. Buen día. El gerente general del Banco Central del Ecuador, a propósito de la devolución de los fondos a los perjudicados en la banca cerrada por la crisis del año 2029-2000. Momento de una pausa, regresamos. Esto es el Noticiero Informado.